Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Judicial Radio, un programa que busca acercar a los expertos en temas de interés ciudadano que tienen una vinculación con la justicia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les saluda su amigo y servidor Joel Omar González. Hoy hemos invitado al juez de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, y es que queremos conversar temas importantes con él. Buenas tardes, doctor Mike, para que nos saludarlo en esta tarde para este programa Judicial Radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes. Vamos a entrar rápidamente en materia, juez, porque queremos saber qué son las medidas cautelares personales según el Código Penal en Panamá. Las medidas cautelares son los mecanismos que utiliza tanto el Ministerio Público y obviamente la decisión la adopta un juez de garantías que tiene como finalidad asegurar los fines del proceso. Y entre ellas están destinadas para salvaguardar primeramente los fines del proceso, mantener a la persona que se encuentra vinculada a un proceso a que atienda todas esas etapas del proceso para que el proceso no sea un proceso ilusorio. Obviamente estas medidas cautelares coartan de alguna manera libertades a la persona o restringen ciertas libertades a la persona porque entre el abanico que ofrece el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal se ven medidas cautelares de reporte periódico hasta una detención provisional, que es las últimas de las medidas que se adoptan dentro de ese artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. Las medidas cautelares no solamente están destinadas a mantener a la persona imputada vinculada al proceso, sino también esas medidas cautelares están destinadas a brindar un tipo de protección a la víctima, tal como lo observamos en el numeral 3 del artículo 224, donde se le prohíbe a la persona vinculada al proceso acercarse a la víctima y también otras medidas que se encuentran dentro de ese catálogo del artículo 224 dirigidas también a proteger la víctima del proceso. Importante, el principal propósito de las medidas cautelares es salvaguardar el proceso. Los fines del proceso. Los fines del proceso. Sí. Juez, para que nos diga ¿cuáles son los tipos de medidas cautelares personales que se pueden aplicar en Panamá? El artículo 224 ofrece una gama de medidas cautelares entre las que se encuentran la obligación de presentarse de manera periódica ante la autoridad competente, que es ante el Ministerio Público, la unidad de medidas cautelares. Esto se conoce como el reporte ante la unidad de medidas cautelares del Ministerio Público. También se tiene el impedimento de salida del país, que se encuentra dentro del numeral 2 del artículo 224, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares o comunicarse con ciertas personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa, se encuentra en el numeral 3 del artículo 224. También como medida cautelar se tiene el abandono inmediato de domicilio cuando se trate de agresiones y la víctima conviva con el imputado. Regularmente eso se adopta en los casos de violencia doméstica, numeral 4 del artículo 224. La prestación de una caución económica adecuada, que es la fianza, el numeral 5 del artículo 224, también la suspensión del ejercicio del cargo público o privado cuando se le atribuye un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, el numeral 6 del artículo 224, la obligación de no realizar alguna actividad si pudiera corresponder a la pena de inhabilitación, reteniendo en su caso la licencia o documento que acredite la habilitación correspondiente, el numeral 8, que es la obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona, que va muy concatenado con lo que establece el artículo 231, que es la retención domiciliaria como pena privativa de libertad, también la colocación de localizadores electrónicos y finalmente el numeral 10, que es la detención provisional. El numeral 10 es la más invasiva de las medidas cautelares, ¿podemos decirlo de esta manera? Sí, es la más, la que coarta el derecho a la libertad, obviamente la detención provisional, y ese ejercicio lo realiza el juez de garantías al verificar los aspectos de investigación que realiza el Ministerio Público. La detención provisional es la petición que más se le sustenta al juez de garantía en su experiencia, juez. Depende del delito. Del delito. Sí, depende del delito. Si es un delito grave, por lo general el Ministerio Público, por lo general, porque obviamente cada investigación tiene sus particularidades muy especiales, y aprovecho la oportunidad para manifestar que no es un ejercicio matemático o mecánico que hace el juez de garantías al aplicar las medidas cautelares, porque si bien se tratan de delitos graves,
no solamente el juez de garantía se debe sorprender por el delito que está siendo investigado por parte del Ministerio Público, sino que tiene que reunir ciertos requisitos para la aplicación de las medidas cautelares, y obviamente la medida de detención provisional lleva una característica muy especial, o sea, la naturaleza del caso, que obviamente el Código de Procedimiento Penal insta al juez de garantías para, a la aplicación de las medidas cautelares, tomar en consideración la naturaleza del caso, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 227 del Código de Procedimiento Penal, y no solamente este artículo, sino que para la aplicación de medidas cautelares, en los requisitos que se encuentran consagrados dentro del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, insta al juez de garantías a evaluar la naturaleza de los hechos, tal como lo vemos en los numerales 2, 3 y 4 de dicho artículo. Pero también se debe tomar muy en cuenta la vinculación que ostenta o que tiene la persona que en ese momento ha sido imputada por un delito, y tomar en consideración si es un grado de vinculación comprometida para aplicar esta medida cautelar. También debe tomarse en cuenta y sustentarse por parte del Ministerio Público los requisitos o los riesgos o las reglas que se enmarcan dentro del artículo 227, muy conocida como los riesgos procesales, si se toman en consideración y han sido sustentados y debidamente probados por parte del Ministerio Público para la aplicación de esta medida más grave contenida en el numeral 10 del artículo 224. ¿Cuáles son estos riesgos procesales que siempre el juez de garantía tiene que evaluar, analizar al momento en que se le sustentan? El artículo 227 nos ofrece 4 reglas, que es conocida como los riesgos, que indica que en cualquier fase del proceso podrán ser aplicadas medidas cautelares de acuerdo con las siguientes reglas. El riesgo número 1, cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intente hacerlo. Esto es para evitar que el proceso sea ilusorio y la persona imputada atienda todas las etapas del proceso para tener una justicia en tiempo razonable. Igualmente, el numeral 2 del artículo 227 indica que cuando existan medios motivos graves y fundados para inferir que el imputado pueda destruir o afectar medios de prueba. También cuando, por circunstancias especiales, se determine que la libertad de la persona imputada puede representar un peligro para la comunidad por pertenecer a organizaciones criminales, por la naturaleza del hecho y por el número de delitos que han sido imputados. Y finalmente, el numeral 4, cuando existan razones fundadas para inferir que exista un peligro de atentar contra la víctima o sus familiares. Estos son los 4 riesgos. Eso es importante porque es un análisis amplio que debe hacer el juez en sala de audiencia al momento que se le están sustentando las medidas por parte tanto de la defensa como por parte de la fiscalía. Sí, exacto. Se debe presentar, no solamente sustentar, sino presentar un elemento objetivo que lleve al juez de garantías a inferir de manera lógica de que se están cumpliendo algunos de estos riesgos para entonces aplicar una medida cautelar acorde a la situación que ha sido sustentada por parte del Ministerio Público y presentada ante un tribunal de garantías. Juez Mike, ¿bajo qué circunstancia un individuo puede ser sujeto a una medida cautelar personal? Para la aplicación de una medida cautelar, lo necesario es que el Ministerio Público esté realizando una investigación por ciertos delitos. No hay que perder de vista que el Ministerio tiene una facultad que se encuentra consagrada dentro del artículo 220 de la Constitución Política de la República de Panamá. Más que una facultad, diría yo también que es una obligación por parte del Ministerio Público para investigar los delitos y también determinar primero la existencia de la ocurrencia de ese delito y también descubrir quiénes son sus autores o partícipes. Para la aplicación de las medidas cautelares, el Ministerio Público debe estar encaminado a realizar una investigación por la comisión de un delito, y en el ejercicio del Ministerio Público, al momento de considerar que se reúnen los requisitos del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, presentar ante el Tribunal de Garantías una audiencia que es la audiencia que es denominada audiencia combo, audiencia múltiple o audiencias inmediatas, que es la de aprehensión, cuando el delito se comete casi de manera instantánea y el Ministerio Público tiene conocimiento y lleva a la persona vinculada a los estrados del tribunal. Y se debe dar previamente una imputación. ¿Qué quiere decir eso? Una imputación es cuando el Ministerio Público comunica formalmente a esa persona que considera comete un hecho delictivo que va a ser investigada formalmente por esa supuesta comisión del delito. Y si el juez de garantías considera que se reúnen los requisitos del artículo 280 y logra el Ministerio Público probar esa vinculación, obviamente imputa a la persona que está siendo investigada, lo vincula formalmente a una investigación
donde empieza el término de investigación y posteriormente a esa imputación, cuando ya una persona está debidamente vinculada a las investigaciones, entonces se pueden solicitar y aplicar por parte de un juez de garantías esas medidas cautelares que se encuentran dentro del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. Este proceso es todo el proceso que se sigue para llegar a la audiencia de medidas cautelares. Exacto. Exacto. Esto es un proceso, porque no es que la persona llega ante el juez y enseguida le van a poner aplicar la medida cautelar. No, primeramente tiene que estar debidamente vinculada, que es a través de la imputación. Importante. En este caso, la persona siempre va a tener a un defensor. La ley se lo exige, que cuando va ante el juez de garantía esté debidamente representado. Sí, el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal habla sobre el derecho a la defensa que tiene toda persona investigada, y lo novedoso de este sistema penal acusatorio es que ese derecho es reconocido desde las primeras etapas de investigación, es decir, previo a que el Ministerio Público presente formalmente una imputación o la solicitud de medidas cautelares ante un Ministerio Público. Toda persona que considere está siendo investigada por parte del Ministerio Público desde el momento en que se entera puede de una vez solicitar o presentar un defensor. Y de lo contrario, el Ministerio Público o el Tribunal de Garantías, al momento en que se vaya a realizar una audiencia y se tenga conocimiento de que no tenga un defensor particular en ese entorno o en ese ejemplo, el Tribunal de Garantías podrá entonces designar un defensor público, porque toda persona tiene derecho a estar debidamente representada, ese derecho a la defensa que se encuentra dentro del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. El imputado tiene derecho a escoger a su defensor. Así es. Pero si no cuenta con el dinero, el Estado le proporciona a uno. Así es, a través de la Defensoría Pública, que es gratuita. Importante conocer esto. Es momento de hacer una pausa para información. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos conversando con el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, sobre importantes temas, y enseguida regresamos. Estamos de vuelta con su programa O Judicial Radio. Nos acompaña el juez de garantía del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, y estamos conversando sobre temas importantes, las medidas cautelares personales dentro del Código Penal. Juez Zúñiga, hay una pregunta que se me quedaba en el tintero y no quiero dejarla pasar por alto, y es: ¿las medidas cautelares pueden apelarse? Para que nos explique un poco. Sí, el capítulo 2 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre los recursos de apelación, específicamente el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, establece cuáles son las resoluciones apelables, y entre ellas observamos el numeral 6 de dicho artículo, que indica que son apelables las que decidan o resuelvan las medidas cautelares personales. Y obviamente, si estamos o se está frente a una medida cautelar personal, la misma es apelable en cuanto a lo que establece el numeral 6 del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. De las audiencias inmediatas, de legalización de aprehensión, imputación y la aplicación de medidas cautelares, ¿es la única que se apela? No, también hay apelaciones, se pueden anunciar apelaciones en cuanto no solamente a las medidas cautelares personales, sino también a las medidas cautelares reales. Sí, se adoptan dentro del acto de audiencia inmediato. Y esto pasa a un tribunal. ¿Qué tribunal es el que ve las apelaciones? Sí, según el Código de Procedimiento Penal, las apelaciones las conoce el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial, que está ubicado en Plaza Fortuna. Es importante conocer esta información. Juez, también para que nos explique un poco el papel que juega el juez de garantía en la imposición de una medida cautelar personal dentro del sistema judicial panameño. Ese papel tan importante que muchas personas a veces no comprenden. Sí, el juez de garantías está facultado y es competente para el conocimiento de las medidas cautelares, tal como lo establece el artículo 44, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, y es el primer juez que interviene en cuanto a la aplicación de medidas cautelares, porque se pueden dar en el transcurso del proceso solicitudes por parte del Ministerio Público para la aplicación de estas medidas cautelares o la revisión de medidas cautelares, ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa. Y el juez de garantías es el primer interviniente entre lo que conocemos del sistema judicial, y es competente de manera exclusiva en las audiencias inmediatas para aplicar estas medidas cautelares personales. Juez, para que nos explique un poco la medida cautelar personal, la duración que tiene en el sistema judicial panameño.
Sí, el reconocimiento en cuanto a la duración de la aplicación de medidas cautelares indica el artículo 237, poniendo como ejemplo, como una medida cautelar de detención provisional. El último párrafo de este artículo 237 indica que la medida cautelar no podrá ser superior a un año, salvo las disposiciones especiales que se encuentran consagradas dentro del mismo Código de Procedimiento Penal, y como ejemplo de ello podríamos poner cuando la causa sea elevada a asunto complejo, tal como lo establece el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, que producen ciertos efectos como una duración más prolongada en cuanto a la aplicación de esas medidas cautelares. El artículo 504, cuando una causa entra a asunto complejo, indica que el plazo de la detención provisional se extenderá hasta un máximo de 3 años, pero por lo general las aplicaciones de las medidas cautelares se producen, o el efecto que se producen es hasta cuando dure el proceso, la etapa de investigación. Es importante conocer esto porque vemos que hay investigaciones que el Ministerio Público las pide por 6 meses, pero siempre duran un poco más. Sí, exacto. Sí, la finalidad, como lo mencioné, es salvaguardar esos fines del proceso. Pero para la prolongación de esas medidas cautelares, el Ministerio Público deberá detallar que todavía se mantienen los riesgos vigentes, porque si se aplica una medida cautelar en una audiencia inmediata, se han sustentado los riesgos y el grado de vinculación comprometido, y tomando en consideración también la naturaleza de los hechos. Pero para que se prolongue también esa medida cautelar, el Ministerio Público debe mantener los riesgos que se encontraban vigentes al momento de su aplicación. ¿Cuándo el Ministerio Público le puede solicitar al juez de garantía elevar una carpeta a causa compleja? El artículo 502 del Código de Procedimiento Penal indica que se entiende como tramitación compleja aquella causa que mantiene una pluralidad de hechos, son varios delitos que está investigando, por ejemplo, o del elevado número de imputados o de víctimas. Cuando hablamos de un número elevado de víctimas o de imputados, serían más de 3. Y considera siempre el Tribunal de Garantías, tomando en consideración estos aspectos que se encuentran contenidos y requisitos que se encuentran contenidos del artículo 502, evaluar la situación en cuanto a una de esas exigencias y, si se cumple, elevar la causa a asunto complejo. Importante, las medidas cautelares personales pueden variar a medida que avanza la investigación. Explíquenos eso, por favor, juez. Sí, el Ministerio Público o la defensa, en base a lo que establece el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, pueden en cualquier etapa del proceso solicitar una revisión de esas medidas cautelares por parte del Ministerio Público cuando considere que las medidas cautelares adoptadas en su momento están siendo incumplidas, o por medio de la defensa, cuando considere que los grados de vinculación y de riesgos por lo que fueron en su primer momento aplicadas estas medidas cautelares hayan variado o minimizado esos riesgos que pudieran favorecer a su representado para la variación de esas medidas cautelares en una menos gravosa. Tomando en cuenta, poniendo por ejemplo una detención provisional, si la vinculación va disminuyendo, la medida cautelar puede también ir disminuyendo dependiendo de lo que solicite el defensor. Sí, exacto, sí. El artículo 240 indica que la revisión de medidas cautelares se puede dar cuando haya una variación en cuanto a las investigaciones que esté realizando el Ministerio Público. Y un aspecto muy importante que toma en cuenta el juez de garantías o el Tribunal de Garantías al momento de aplicar las medidas cautelares es el grado de vinculación comprometido. Hay una premisa que dice que a mayor vinculación, mayores serán las medidas cautelares aplicables. Y sí, dentro de la etapa de investigación, porque el Ministerio Público deberá hacer una investigación de manera objetiva, lo que favorezca o no favorezca a la persona investigada. Si se determina que el grado de vinculaciones disminuye en cuanto a los elementos de convicción con lo que cuenta el Ministerio Público, la defensa está en la potestad de solicitar, cuando así lo considere, la revisión de medidas cautelares. Importante, juez, si una persona incumple la medida cautelar personal impuesta, ¿qué puede ocurrir? El Ministerio Público está en la potestad de solicitar la revisión de medidas cautelares, y entre el abanico que ofrece el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal podrá solicitar cualquier otra medida hasta la detención provisional para salvaguardar esos fines del proceso. Si yo tengo la medida de reporte periódico y no me estoy reportando, entonces, ¿qué puede ocurrir en ese caso? El Tribunal de Garantías, en la aplicación de esta medida de reporte periódico, siempre hace la advertencia, por decirlo de una manera, o un llamado a la persona que está siendo favorecida por este reporte periódico, que debe cumplir de manera justificada
todas las medidas de reporte los días que especifique el Tribunal de Garantías. Si, por ejemplo, la medida cautelar cae un día feriado, de día festivo o fines de semana, la medida de reporte deberá hacerse el día hábil siguiente, pero por cuestiones de salud se puede justificar la inasistencia a ese cumplimiento de los días periódicos que establece el juez de garantías en una audiencia, pero deberá aportar los documentos que puedan justificar la no comparecencia a los días establecidos por el Tribunal de Garantías, que pudieran entonces tomarse en consideración para justificar ese no reporte en los días establecidos. Si una persona incumple, puede cambiar su medida cautelar a detención provisional. Sí, exactamente, a través de una revisión, pero ese ejercicio lo hace el juez de garantía siempre y cuando el Ministerio Público lo solicite, advierta ese incumplimiento y lo sustente debidamente en audiencia. Wow. Entonces la persona a la que se le impone una medida cautelar debe ser muy responsable para cumplirla. Sí, se le hace la advertencia que es un compromiso serio, obviamente, porque está vinculado a unas investigaciones y por lo general se cumplen las medidas cautelares, pero se hace la advertencia que ese incumplimiento daría pie entonces a la revisión, y en esa revisión podría solicitar el Ministerio Público, si así lo considera, la más grave de las medidas, que podría ser la detención provisional. En este sentido, ¿se han dado situaciones en las que una medida cautelar personal puede ser levantada antes de lo estipulado? ¿Se ha dado eso alguna vez? Bueno, a través de la revisión de medidas cautelares, sí, se ha dado ciertos casos donde a través de los elementos de prueba objetivos llevan a inferir al juez de garantías que los grados de vinculación, o también por aspectos de salud, porque también el carácter de las medidas cautelares tiene un carácter humanitario. Si en el centro carcelario, por ejemplo, una detención provisional, la persona privada de libertad tenga o padezca una enfermedad que necesite una atención médica especializada, también medicamentos de manera constante y cuidados especiales, se podría hacer la revisión de las medidas cautelares tomando en consideración ese factor de humanidad debidamente establecido y comprobado a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que entonces varíe esa medida cautelar y se levante, por ejemplo, una detención provisional en un centro carcelario y se puede hacer hasta una retención domiciliaria con permisos especiales para atención médica. Esto debe ser bien sustentado, llevar los informes y demás, para que el juez pueda hacer el análisis correspondiente. Así es, por lo general, siempre el Ministerio Público, por parte de la defensa, se hacen los llamados para las atenciones médicas a través del Instituto de Medicina Legal, y ya con un dictamen por parte del Instituto de Medicina Legal se puede tomar una decisión por parte de un juez de garantías, porque deben tener elementos objetivos, porque no solamente es sustentado de manera verbal, sino que se debe presentar la documentación o atenciones médicas, expedientes clínicos que lleguen a determinar que un centro carcelario no es el lugar apropiado para que una persona que padezca de alguna enfermedad grave pueda recibir esas atenciones médicas para salvaguardar su vida e integridad personal. Importante, ¿brazalete electrónico ya se está utilizando por parte de los jueces de garantía? No, hasta ahora, este momento no. Está el plan piloto. Pero todavía está para ejecutar por presupuesto. Eso es importante conocerlo. Oiga, queremos agradecer al juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, por acompañarnos en la tarde de hoy, por explicarnos todos los detalles sobre la aplicación de las medidas cautelares personales dentro de un proceso penal y hacer esta docencia a todos los oyentes de O Judicial Radio. Invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, O Judicial Panamá, y visiten nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén informados de nuestro día a día, comunicados y eventos. Gracias por acompañarnos en este su programa O Judicial Radio. Los esperamos el próximo viernes. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joel Omar González, con la producción técnica de Fernando Serracín.